¿Cuál sería una de las palabras más peligrosas que harían daño al cristianismo? Si pudiéramos pensar en una de las palabras que afectan la fe cristiana o el cristianismo, ¿cuál sería esa palabra? Una única palabra. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Me parece que fue Emil Brunner, un teólogo suizo, que habló de esta palabra peligrosa. Y él dijo que esta palabra peligrosa era la palabra I. Una sola palabra, una sola letra. Y la Y, por supuesto, es una palabra peligrosa, dijo él. Escribió un artículo sobre eso él en una de sus revistas. Era una mente muy brillante, fue un teólogo bárbaro, y escribió un artículo que dijo: I es la palabra más peligrosa, una de las palabras más peligrosas para la fe cristiana. ¿Por qué? Pues porque se agrega a todo lo que son los fundamentos de la fe. Es decir, el fundamento de la fe. El apóstol Pablo escribió: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Y el 3:12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero una vez más, regresando a 1 Corintios 3:11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y argumenta Pablo que hay que ver lo que se edifica encima de ese fundamento. Entonces, Emil Brunner decía: a veces podemos agregar algo a la fe cristiana, es decir, Jesucristo y algo más, ¿no? Jesucristo y. Esta es la razón por la que él dijo que la palabra y era una palabra muy peligrosa para la fe cristiana, porque muchas veces le agregamos o le intentamos agregar algo al fundamento, y el fundamento no necesita nada más, nada que se le pueda agregar. El fundamento es suficiente. Jesús es todo suficiente. Jesús es todo suficiente. No necesita él absolutamente de ninguna ayuda de nadie para ayudarnos en nuestras debilidades. Jesucristo no necesita de otros intercesores o de otros ayudantes para poder intervenir en nuestras vidas y rescatarnos y salvarnos. Jesucristo no necesita de otras prácticas que el hombre pueda hacer o realizar para salvarse, porque Jesús es todo suficiente. Él mismo dijo, lo he citado en los devocionales anteriores, en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo: yo soy el camino, pero necesitas un intercesor. Yo soy el camino, pero necesitas tantas y tantas actividades extra. Las llamaríamos actividades extracurriculares. Y pueden ser estas actividades muy buenas. Puede ser que son demasiado buenas como para querer agregarlas o adjuntarlas a lo que es el fundamento. Te pongo un ejemplo, porque tenemos que hacerlo simple, ¿verdad? Aterrizar todo esto que estoy diciendo. ¿Qué tal si dijéramos: Jesús puede salvarme, pero además yo tengo que hacer unas cuantas buenas obras?
Ahí le estamos agregando al fundamento, le estamos agregando la palabra y, porque estamos diciendo Jesús y las buenas obras. Cuando lo que la Biblia enseña, eso está suficientemente claro, que la salvación que Dios concede a una persona, la relación con Dios, solamente puede hacerse a través de Cristo, a través de Jesús y a través de su sacrificio por nosotros. No es algo que el hombre pueda lograr. El hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que el hombre necesita aceptar el sacrificio de Jesús. Punto. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia son salvos ustedes, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así dice el texto. Eso no lo podemos cambiar. Dice allí muy claramente que por gracia, por un regalo gratuito de Dios, el hombre se salva. Es decir, el hombre puede entrar en una relación con Dios, el hombre puede entrar en una amistad con Dios, aceptando la gracia de Dios. No tiene el hombre que hacer buenas obras, ahí no dice eso. El hombre necesita entender su necesidad de perdón. El hombre necesita enfocar su vida en Jesucristo y entonces viene el perdón. Pero el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse, no puede hacer absolutamente nada para limpiar su corazón. El hombre no puede hacer cosas extras aparte del sacrificio de Jesús para estar perdonado, para salvarse, para entrar en una relación con Dios. Por eso, Emil Brunner decía, la palabra y es tremendamente peligrosa, porque le agregamos, ¿verdad? Jesús puede salvarnos y también las buenas obras. Jesús puede interceder por nosotros y también necesitamos otros intercesores, unos humanos que se han portado bien y que nos ponen el ejemplo de vida, y entonces les podemos pedir a esos humanos que ya se murieron que intercedan por nosotros. Pero eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús es el intercesor entre Dios y los hombres. Ayer lo vimos en el devocional. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, el hombre, Jesucristo hombre. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es la peligrosidad de otros agregados que le hagamos a la acción de Jesús, a la bondad de Jesús, al amor de Jesús, al sacrificio de Jesús. Y cierro con esto. El día de ayer te decía que es tremendamente soberbio el decir que nosotros podemos buscar otros intercesores. O como hoy estamos viendo en nuestro devocional, que podemos buscar otros caminos para llegar a Dios. Que podemos encontrar otras alternativas para acercarnos a Dios. Eso es mucha soberbia. Eso es decirle a Dios que su propuesta de enviarnos a Jesús su Hijo, esa no es suficiente, que se necesita algo más, que lo que Él propone de enviarnos a Jesús para que sea nuestro Salvador, para que sea nuestro ejemplo de vida, para que sea nuestro contacto con Él. Esa propuesta es fatídica, no sirve, no está completa. Y eso se llama soberbia. Y ya sabemos tú y yo que el corazón del hombre está lleno de soberbia, está lleno de ideas de que él puede resolver su propio problema. Por eso necesitamos regresar a la palabra de Dios y encontrarnos con este espejo.
Y, por ejemplo, hoy en el devocional estamos viendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo es todo suficiente. Su amor, su entrega, su bondad y sobre todo su sacrificio de entregar su vida por nosotros es suficiente para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si tenemos cuidado con la palabra y llegamos al punto de convencernos y de afianzarnos en el sacrificio de Jesús, en su bondad y en su amor? Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.